12:06. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano. Hoy es lunes 30 de septiembre, año 2024. Lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué importancia tiene el color de la orina? Pues es un indicador clave del estado de salud general. Por ejemplo, si su orina tiene un amarillo claro, generalmente indica que está bien hidratado. Si es un amarillo oscuro, podría ser un signo de deshidratación. Si es roja o rosada, puede indicar que hay sangre, lo cual podría ser causado por infecciones, cálculos o tumores en vías urinarias. Ante la duda, visita a su urólogo. Y vamos a hacer un comentario de un estudio interesante que salió en la revista Lancet. Un estudio, dice, preocupante, de 113 hombres que tenían trastorno para la fertilidad y se encontró restos de microplásticos, tanto en el semen y en la orina de todos los participantes. Esto lo asociaron a una peor calidad del semen y posible implicación en la reproducción masculina. Esto es un estudio que acaban de publicar en ese sentido y aparentemente pues lo están mezclando con la contaminación ambiental. O sea que la situación es seria. También vi el otro día con relación a la presencia, Roberto, no sé si viste, de microplástico también a nivel del cerebro, o sea que no, esa no lo he visto. Que es una situación, estaba buscando, no encontré muchos datos, pero este sí salió en Lancet, en la revista Lancet, donde publicó esta parte. Bueno, pues inmediatamente pasamos a presentar nuestro invitado especial en el día de hoy, un tema interesantísimo, que es la cirugía robótica en urología. Con uno de los urólogos, creo que el primero, sin temor a equivocarme, los primeros certificados en cirugía robótica, el doctor Nelson Ramírez Troche, quien es cirujano urólogo y cirujano robótico. Buenos días, doctor Troche, gracias, mi hermano, por sacar de tu tiempo y venir a orientarnos por aquí. Gracias a usted por la invitación, siempre complacido de compartir con los oyentes toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es la cirugía robótica. Cuando hablamos de cirugía robótica, pues generalmente se piensa que un robot va a trabajar y que va a hacer todo el trabajo. ¿Cómo funciona? Primero, antes de entrar de lleno en qué podemos hacer, cómo se hace, ¿cómo funciona una cirugía robótica? Es una excelente pregunta para comenzar, para despejar las dudas, porque la gente cree eso, que el robot opera solo, y el robot simplemente lo que hace es seguir los comandos del cirujano, que es el que sabe lo que está haciendo. Entonces el cirujano se monta o se sienta en una consola y a través de unos joysticks o unos manipuladores, entonces hace los movimientos que va a replicar el robot dentro en la cirugía. Digo dentro porque el robot se compone de varias partes. Tiene una consola, que es donde se sienta el cirujano y manipula y realiza todos los movimientos que va a replicar el robot. Y con el robot está el carro del robot y la torre de la paroscopia, que están con el paciente generalmente en una sala contigua, una sala aparte. Y el carro del robot, que es los brazos que están dentro del paciente realizando los movimientos, son manejados por el médico desde la consola. O sea, el robot no opera solo, debe tener siempre un cirujano capacitado, certificado como estamos nosotros, usted y yo, y que tenga conocimiento de lo que está haciendo. Ok. Bueno, dos preguntitas, doctor. En primer lugar, ¿la preparación o el preoperatorio es el mismo, se sigue el mismo protocolo? Y la otra es, ustedes que son ya certificados, la ansiedad que maneja el profesional con la robótica, ¿es mayor que si fuera ya directamente?
La primera pregunta, si el protocolo de preparación es básicamente el mismo que una cirugía laparoscópica. Obviamente tiene unos chequeos diferentes porque se infla el abdomen de gas, de neumoperitoneo, para crear el espacio donde se va a trabajar. Eso muchas veces conlleva una evaluación por neumología primero para saber si el paciente va a soportar la cantidad de presión que se induce, pero la preparación es básicamente la misma, ¿ok? Seguridad del paciente, y estamos en el año de la seguridad del paciente, coincidencialmente, amerita que el paciente tenga unas evaluaciones específicas, una evaluación cardiovascular prequirúrgica, una evaluación preanestésica antes de la cirugía, ya si tiene otra patología u otra comorbilidad, una evaluación por endocrinología, neumología y cualquier otra especialidad o subespecialidad que amerite. Pero el protocolo de preparación es básicamente el mismo. La idea es siempre entrar a cirugía con la mayor seguridad posible para garantizar los mejores resultados al paciente. ¿Ok? La segunda pregunta es una pregunta muy interesante. El nivel de estrés o ansiedad que maneja el médico. Una de las ventajas de la cirugía robótica es la ergonomía, y el doctor sabe que ha hecho muchas cirugías robóticas. Es mucho más fácil en cuanto al agotamiento físico y la demanda física. Es mucho más fácil la cirugía robótica. Uno está sentado con los brazos apoyados, no tiene que estar parado con los brazos abiertos dirigiendo las pinzas que son rectas, que tiene que manipular mucho o hacer muchos trucos, como nosotros decimos en la laparoscopía, para llegar a ciertos lugares, sino que con la cirugía robótica está hecho precisamente para llegar a lugares donde la mano humana no podía llegar. Okay. Ni las pinzas del laparoscopio. Incluso el robot que tenemos hoy, que maneja el doctor, que manejo yo y que maneja todo el equipo de la clínica, es un robot que no replica el trémor o los movimientos del cirujano. O sea, no replica. Hay veces cuando el cirujano tiene mucha ansiedad, le tiemblan las manos, sí, y eso, el robot no lo replica, sino que mantiene constante los movimientos, bien delimitados, bien suaves, para que ante cualquier temor que uno tenga, que falseó aquí, el robot lo controla. Esa es la ventaja. Muy interesante. No, es importante decir, porque también, o sea, Troche dice eso, pero él también se toma su cafecito ahí. O sea, que contestando tu pregunta, lo que quiere decir que tú operas más relajado, sí, más tranquilo, más seguro. No tienes que estar constantemente ahí porque tú puedes descansar la vista si te cansas. O sea, es mucho más cómodo y mucho más seguro, y como él acaba de decir, tú tienes acceso más fácil a lugares donde probablemente por la laparoscopía o por una cirugía abierta a lo mejor no pueda accesar. Totalmente. Sumamente interesante. También se ha dicho que la recuperación es más rápida. Sí, una de las ventajas del robot obviamente es una recuperación más rápida, no solo la recuperación postquirúrgica, que generalmente son cirugías de 24 horas, 48 horas, sino la reincorporación a la vida productiva. Eso es lo más importante. La reincorporación a la vida productiva, porque siempre estamos pensando en eso, cuando ese paciente se va a volver a reincorporar a sus actividades cotidianas. Entonces, obviamente, con la cirugía robótica o laparoscópica asistida por robot, la recuperación y la reinserción a la vida cotidiana del paciente es mucho más rápido. Hay menos dolor, menos sangrado, menos tasa de transfusión, todas esas son las ventajas. Pero una de las más importantes es la recuperación más rápida. Y con relación, por ejemplo, a la cirugía robótica, que estamos hablando del tema de cirugía robótica en urología, ¿cuáles condiciones de salud, o sea, enfermedades, patologías, nosotros podemos operar con el robot en urología? La cirugía robótica, cuando se desarrolla por allá por el año 2001, que fue cuando fue aprobada por la FDA, fue principalmente utilizada para llegar al hueco pélvico. Esto es una estructura en el hombre y en la mujer que es en forma de embudo, termina como en una punta, donde era muy difícil llegar con las manos, ¿ok? A través de las pinzas y con los movimientos que uno hace con las pinzas es más fácil llegar a ese tipo de estructuras o a esos lugares del cuerpo humano. Por eso, básicamente la cirugía robótica se delimitaba a prostatectomías. Okay. Prostatectomía radical para cáncer de próstata. Básicamente esa fue la primera cirugía que se describió y lo primero que se hizo, y lo que se hizo durante muchos años. Hoy en día se puede hacer casi cualquier cirugía que se hace laparoscópicamente o abierta, se hace por robot. Nosotros en la clínica con ustedes hemos hecho pieloplastías, que es vías urinarias superiores, o cirugías reconstructivas del riñón. Hemos hecho nefrectomía, que es extirpar el riñón por cáncer de riñón. Hemos hecho nefrectomía parcial, que es extirpar solamente una parte del riñón cuando hay un tumor. Hemos hecho cirugías reconstructivas, reimplantes ureterales.
Hemos hecho adenomectomía. El doctor Juan Taveras, que fue invitado suyo, hizo la primera adenomectomía que se hizo en Santo Domingo, la hizo hace poco también con cirugía robótica, con unos resultados excelentes. Básicamente, contestando la pregunta, cualquier cirugía que se haga vía abierta o vía laparoscópica se puede hacer vía robótica. Y cuando tú mencionas nefrectomía parcial, ¿eso es una parte del riñón? Solamente una parte del riñón. O sea, sí, eso, ¿en cuáles casos se hace una nefrectomía parcial? En casos de tumores de riñón, menor de 4 a 6 centímetros, que no sea muy endofístico, o sea, que no esté muy metido, para que la gente entienda, que no esté muy metido en la carne del riñón, en la estructura del riñón, sino que esté más hacia la superficie. Se hace una nefrectomía parcial, una cuña, nosotros le decimos, que solamente sacamos el tumor con un margen de resección apropiado para que no queden células cancerígenas y se deja la unidad renal casi completa. O sea que el riñón sigue funcionando. El riñón sigue funcionando. Entonces, en ese mismo tenor, por ejemplo, hay pacientes que tienen, ¿sabe cómo se hacen la biopsia de próstata? Tienen un tumor del lóbulo izquierdo. Entonces el paciente dice, y no me pueden sacar esa parte de la próstata nada más. ¿Se podría hacer eso en un caso? Se ha estudiado, hay casos que lo han intentado, pero la prostatectomía parcial todavía no está aprobada para realizarse. Esa pregunta te la hago y bueno, lógicamente lo sabemos, pero es importante porque nosotros tenemos unos radioyentes que muchas veces tienen ciertas incógnitas, ciertas dudas. Y entonces es importante que sepan que la próstata no se puede sacar una parte en un cáncer porque todavía no ha sido aprobada, como tú dices, y no hay estudios que avalen ese tipo de procedimiento. Muy bien, en cuanto a los efectos, ¿verdad? Después de una prostatectomía que hagan con cirugía robótica, ¿los daños son menores? Totalmente, esa es una de las ventajas. Ahorita cuando te presentaba las ventajas que te decía, mayor reincorporación más rápida a la vida productiva, que si menor dolor, menor sangrado, menor tasa de transfusiones, pero yo creo que una de las partes más importantes a recalcar son los mejores resultados funcionales y oncológicos. Cuando hablamos de resultados oncológicos, es obviamente el control de la enfermedad, que es lo que todo cirujano procura. Eso es lo primero. Sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, lo que yo voy a procurar como cirujano es el control de la enfermedad, el control oncológico. Sacar el cáncer, ¿ok? Ya lo otro lo vamos a resolver como pasa el tiempo. Sin embargo, en los resultados funcionales, obviamente, se observa una mejoría y mejores resultados con la cirugía robótica. ¿Por qué? Principalmente por la exposición que nosotros tenemos a las estructuras, ¿ok? Obviamente agrandamos el campo de visualización o el campo visual unas 50 veces y podemos identificar estructuras que mediante la visión normal en cirugía abierta o con la laparoscopia no son tan fáciles de identificar, que si las bandeletas, que si las arterias, que si los nervios, y eso nos da la oportunidad de conservar ese tipo de estructuras y disminuir al mínimo las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Para hablar claro, todo el mundo le tiene miedo a la incontinencia urinaria, que es el control de la orina, y a la impotencia o a las erecciones, ¿ok? Anteriormente, cuando hacíamos cirugía abierta, el doctor que hizo obviamente primero que yo muchas cirugías abiertas, obviamente que antes el paciente era casi que sinónimo que quedaba o incontinente o impotente o ambas. Luego, en la misma cirugía abierta se fueron creando o desarrollando técnicas con la cirugía a cielo abierto, donde se preservaban la bandeleta, donde hacían otro tipo de abordaje que disminuía un poco esas complicaciones. Luego vino la cirugía laparoscópica, obviamente que teníamos mejor delimitación, mejor exposición de ciertas estructuras y también disminuía un poco más la aparición de esas complicaciones. Pero con la cirugía robótica, como te decía, por la exposición que tenemos de las estructuras y las técnicas que se han desarrollado con la cirugía robótica, casi que podemos garantizarle al paciente mejores resultados. Obviamente siempre va a haber un paciente, va a depender mucho del tipo de enfermedad que tenga, de la disección que haya que hacer, de qué tan avanzada sea la enfermedad. Siempre va a haber pacientes que van a quedar con las complicaciones, pero se puede disminuir al mínimo la aparición de ese tipo de complicaciones. Yo siempre le digo a los pacientes, lo importante es que las complicaciones nosotros podemos tratarlas. Sí. Un paciente te quedó sin erección y ahí está el doctor Pablo Mateo, que es de lo que hace prótesis, de lo que implanta prótesis peniana. Un paciente queda con incontinencia y hay los esfínteres artificiales, están todos los tratamientos. Yo siempre le digo al paciente, las complicaciones nosotros las vamos a tratar, no te preocupes. Ahora, lo que no se va a tratar es el cáncer si no le hacemos nada. Muy bien. No, eso es interesante siempre mencionarlo porque cuando el paciente tiene un diagnóstico de cáncer, generalmente
cuando se le habla de las complicaciones que puede ocurrir o las secuelas de una cirugía, el paciente no piensa en el cáncer generalmente. En el momento que se le da el diagnóstico se impacta mucho, pero posterior a la cirugía, el paciente se preocupa por estas condiciones que se le explican de manera detallada antes del procedimiento. Pero se le olvida, si él queda curado del cáncer, se le olvida que está curado del cáncer. Ya se concentra en esta parte. Y como dice el doctor Troche, o sea, muchos pacientes ya incluso antes del procedimiento ya tienen un problema de disfunción. Lo que pasa es que muchas veces no nos detenemos a investigar esa parte. Y es importante antes de una cirugía radical ver cómo está la esfera sexual de ese paciente, que probablemente ya tiene 1 año o 2 años con un problema de disfunción. Y entonces ese paciente tiene menos probabilidad de que se restablezca esa función sexual, porque ya viene con una disfunción. Totalmente. Entonces siempre es importante ver cuál es el grado de función sexual de ese paciente para darle una panorámica de qué va a ocurrir después de la cirugía. Así es. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos con esta interesante conversación en el espacio de la receta médica de la Z, un espacio de orientación médica aquí día tras día. Nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica. Llévate.